La gente se suicida, la gente se alcoholiza, la gente se destruye cuando es un síntoma de una sociedad que ha perdido los valores, las normas, el norte. Y creo que eso explica muy bien. En todas las sociedades han existido la intoxicación. Los griegos la tenían. Hablaban del dios Baco, pero tenían momentos. ¿Cuándo la cosa empieza a hacerse más complicada? Cuando la sociedad está en un punto de quiebre. Ahí las personas intentan evadir, que en el fondo es lo que en nuestras mentes está pensando. ¿Para qué la gente se droga? Para evadir. ¿Pero por qué evade? Porque no hay razón de ser una persona ordenadita y estructurada y correcta para sí mismo inclusive, higiénica para sí mismo inclusive, y porque realmente lo que estoy viendo no me gusta. Entonces, claro, está el tema de la evasión, pero está el tema de la evasión porque mi sociedad no satisface expectativas, mis pares no están satisfaciendo tampoco esas expectativas y desgraciadamente yo no tengo por qué comportarme mejor porque ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿De qué manera va a mejorar mi realidad? Entonces, por ahí un concepto de que nuestra sociedad se está deteriorando rápidamente y que en parte la explicación de por qué las personas no siguen ciertos estándares para sí mismos, porque no pueden de alguna manera sentir que su esfuerzo, su autosacrificio, su autocontrol de alguna forma les beneficia a largo plazo y porque obviamente quieren evadir a través de buscar un sistema, llámese un computador, llámese un tusi, llámese un pito de marihuana, creo que es un fenómeno anómico. Hay varios teóricos que hablan de que podría ser una teoría de la adicción. Entonces, creo que por ahí podríamos identificar esto. Los jóvenes en este momento no ven un futuro donde ellos podrían insertarse de manera satisfactoria. La consecuencia es la adicción. ¿Eso está justificando o no? Y ahí te quería mencionar algo. No es que yo no plantee que los gobiernos no son culpables. Tenemos dos ejemplos. De hecho, hay películas hasta de ellos. Muchas veces se ha asociado a la CIA como un participante activo del hecho de que el tráfico se mantenga en Occidente y en Estados Unidos como se mantiene, y en las redes de Sudamérica. Y también muchas veces se ha asociado a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano como un narcoestado. No tiene que ver con la postura política. Los estados están interesados, independiente de sus políticas comunistas o capitalistas, en sostener un sistema ilegal, pero al mismo tiempo controlado de tráfico. El problema acá no son los traficantes. El problema acá son los gobiernos. No vamos a entrar en nombre, pero hay ministros, hay jueces y hay gente de las policías en este país que han estado súper involucrados en droga. Y en todos los gobiernos. Entonces sí, tienes toda la razón. Hay un tema ahí. ¿Por qué se sostiene? ¿Por qué es necesario mantenerlo? ¿Porque es un negocio lucrativo? ¿Porque mantenemos a la gente intoxicada y estúpida? No lo sé. Pero claramente sí hay una agenda y durante siglos ha sido así. Una vez les mencioné que Michael Persinger planteaba de que los gobiernos no querían erradicar las drogas. Es un neurocientista canadiense que murió hace poco. Sino que querían tener el control sobre ellas. La ruta del opio, siglos atrás. Bueno, todo esto, el fentanilo, un opioide que es súper potente, más potente que la morfina, como 100 veces más. Genera efectos sumamente complicados cuando lo dejan. No entremos en ello. Pero, entonces, Mauro... ¿Prince falleció de...? Prince no sabía que había muerto por opiáceos. Claro. El craving de opiáceos es el más macabro. Empieza a tener alucinaciones, sientes bichos, bueno, también con la coca es lo mismo. Y las personas se vuelven sumamente agresivas y agitadas. Entonces, tener un adicto de morfina, de heroína o de fentanilo no es cosa fácil. Veamos Afganistán, un pueblo destruido por el opio. Claro. Ellos son los principales productores. ¿Qué fueron a hacer los ejércitos allá? Entonces, bueno, el problema es que si tú quieres entender por qué son las personas así, porque realmente quieren evadir la realidad y se dan cuenta que en este momento no tienen un espacio en la sociedad. Eso creo que son muy buenas explicaciones de la adicción. Ahora, ¿qué hacer con ello? Insisto, me encantaría de que más personas, especialmente en la escuela de psicología, porque eso no lo estudiaron, yo no lo estudié que viéramos de nuevo el modelito de los ratoncitos del universo 25. Que lo vieran. Una sociedad sobrepoblada y con todos los recursos habilitados para los individuos, porque era una sociedad que les daban de todo, les daban comida, les daban todo en estos animalitos, es una sociedad que se va a autodestruir finalmente. Se terminan extinguiendo no por una bomba nuclear, se terminan extinguiendo porque dejan de ser funcionales e inclusive de reproducirse. Mira, yo creo que el tema es progresivo. Estoy pensando en un niño de 12, 13, 14 años que empieza a consumir. No creo,
que esté buscando evadir la realidad. Yo creo que sí hay un porcentaje, pero yo creo que es un tema de gente un poco mayor. Yo creo que tenemos un problema los seres humanos, que descendemos del mono. Y del mono aprendimos cómo son los monos, copiones. Entonces muchas veces tú partes, sobre todo pensando en gente muy joven, partes imitando y partes necesitando imitar para ser parte de ese grupo que ya está consumiendo y está en ese círculo del vicio. Por ahí se parte. Yo no creo que un niño que toma un alcohol y toma una piscola es porque quiere evadir nada. Es porque quiere experimentar. Y experimenta porque el amigo le dice que es bueno, porque se produce todo el círculo del vicio, que tiene que ver con su entorno. Pasado ese proceso se entra a otra etapa, y ahí sí tiene que ver con la dependencia. Voy a decir una frase, voy a decir una idea, que puede sonar psicoloco, más loco que psico. Algo nos pasa a los seres humanos, Julio César, que a nosotros no nos gusta pensar, o nos cansa, o nos agota pensar. Porque si algo tienen las drogas en común, es que lo que inhiben, a través de lo que Sergio ha descrito muy bien, lo frontal, el pensamiento, es la reflexión. Eso es lo que inhiben. ¿Y qué es lo que conecta? Entonces, ¿cuál es el problema racional? No, el problema termina siendo un problema emocional. Parte por razones que explico y sigue por problemas de emociones. ¿Qué es lo que pasa con la droga? Que cuando tú te creas una dependencia de algo, que en este caso estamos hablando de la droga, o de las carreras de caballo, o del juego, porque hay múltiples adicciones, pero estamos hablando de la droga, lo que la droga hace es que te hace sentir emocionalmente, comillas, sensaciones, percepciones momentáneas, esporádicas, falsas, hipócritas, que te llevan a la adicción, porque te producen un momento. ¿Qué es lo que hay detrás de las razones? Emociones, carencias, vacíos, separaciones, conflictos, mala convivencia, N cantidad de problemas que llevan a, comillas, justificar, buscando, ahí sí la evasión, para conectarme con realidades, aunque sean efímeras, pero placenteras y no dolorosas. Ahora, mira, hay algo muy breve. Apunta a una dirección bien buena, bien interesante respecto a qué otra cosa hace que seamos tan adictos como sociedad. Hay algo que no hemos considerado, tú lo consideraste muy bien, que es el tema de la abundancia. Nosotros como primates tenemos un problema. Nosotros nacimos en un entorno de escasez. Nuestra adaptación biológica hace 100.000 años atrás era entornos donde no había azúcar, donde no había excesos. Entonces, cada vez que tú encontrabas una frutita llena de sustancias ricas, por ejemplo, fructosa, tú decías, tengo que quedarme acá. Se activaba el sistema de recompensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una sociedad de abundancia como la que estamos, nuestro organismo, nuestro cerebro no está preparado y tenemos un choque evolutivo. Tienes exceso de todo y el cerebro se hace adicto al tiro porque el cerebro en un entorno en el que fue diseñado no estaba preparado para encontrar abundancia de esas bayas, de esas frutitas. Entonces, lamentablemente tenemos un pie evolutivo donde estamos todos, inclusive la gente pobre, en un exceso de todo y el cerebro lamentablemente cae en una trampa. Sí, se va a quedar pegado en esas satisfacciones inmediatas. Eso es extraordinariamente interesante. Fíjate que va a sonar duro decirlo, raro decirlo, pero nuestro cerebro tiende a la adicción, tiene tendencia a la adicción. ¿Pero a cuál adicción? A todo lo que... De repente estoy con un amigo y me decía, pruébate esto que es exquisito. No, porque es adictivo. Le digo yo, pero lo digo en tono de broma. Te podemos hablar de un pastel, de una carne, de un trago, de lo que tú quieras. Porque generalmente lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestro cerebro, es que aquello que tú haces y te gusta y te produce un placer, tú lo quieres volver a repetir. Llámese sexualmente, culinariamente, llámese que en el viaje que hiciste. Generalmente queremos volver a repetir aquello que nos produjo un placer. Y si ese placer, y de ahí donde está la trampa, porque es un placer efímero, momentáneo, muchas veces escaso,
Y entonces buscamos, y como ya no nos satisface esa, qué rica la sensación, después son 2. Ya no son 2, son 3. No, ahora quiero un pitito. Me voy a llevar a la fiesta, mejor 4. Echémoslo a correr. O sea, cada vez necesitas más de lo mismo para sentir lo mismo. Y entonces nuestro cerebro, comillas, lo interesante, nuestro cerebro tiene una cierta tendencia, lo voy a decir más radical, nuestro cerebro acepta la adicción y sin ningún problema, porque todo aquello que a él le produce placer se tiene que producir dentro de estos sinapsis. Entonces, perdón, Sí. con esto termino. Y ahí está la gran diferencia con lo que estamos conversando. La mente, valores, espiritualidad, mayor grado de conciencia de que aquello que te está produciendo, lo que te está produciendo, en definitiva te está llevando al peor de los escenarios. Ahora, mira, solamente para cerrar, mira, la mayoría de los especialistas en adicciones apuntan a un tema que es distinto al que normalmente se menciona. Las adicciones están asociadas a los mecanismos de aprendizaje, porque en el fondo nosotros buscábamos estas cosas geniales y tratábamos de aprender cómo volver a conseguirlas. Por eso una vez que una persona se hace experta en la sustancia, es muy difícil sacarla de ahí porque tiene demasiados métodos para poder alcanzar esto que busca. Entonces el problema de la adicción no es la adicción en sí misma, es sistemas de aprendizaje enraizados en nuestros mecanismos biológicos y en una sociedad de abundancia Lógico. donde va a generar justamente la autodestrucción del individuo que no estaba preparado para una sociedad de la abundancia.